You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, Profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. La Pedagógica Radio. Saludo fraterno para todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a Toma Única, confluencias políticas y culturales. Su espacio que pasa todos los lunes a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana. Programa donde converge el arte, la literatura, el teatro, la cultura, la pedagogía, la didáctica y su relación con el oficio pedagógico. Iniciábamos nuestro programa con un tema de la inolvidable cantante Janis Joplin, todo un símbolo musical de los años 60. Y la estamos escuchando porque esta cantante también hace parte de los afectos y podríamos decir, hace parte de la banda sonora de nuestro invitado simbólicamente hoy, Mario Mendoza, el escritor del que hablaremos en esta emisión. Janis Joplin nació en Estados Unidos en el año 43 y falleció lamentablemente muy joven, a los 27 años, en Los Ángeles, en 1970. Muchos jóvenes en el mundo se sintieron identificados por su fuerza, rebeldía, emancipación. Son legendarios sus múltiples temas de rock y blues, donde cada vez que pudo expresaba su cariño y amor hacia las cantantes afros. De hecho, era una vertiente admiradora de Billie Holiday. Podríamos pensar que al escuchar en este tema tan diciente Mercedes-Benz, está cantando una mujer negra. Claro que sí. La maestra Janis Joplin, porque para mí es una maestra, estudió en la Universidad de Austin,
donde hizo sus primeras incursiones en el mundillo musical universitario, y de allí todo es historia. Sus multitudinarios conciertos, en especial el de Woodstock, donde se inmortalizó Janis. Janis representa también mucho de lo que Mendoza nos quiere transmitir en este libro. Leer es resistir, libertad, fuerza, rebeldía. Hoy estamos en la emisión número 147, denominada Leer es resistir. Un programa para hablar, como les decía, del último libro de Mario Mendoza. Y qué mejor para hablar de Mendoza que invitar a un gran amigo, maestro de la literatura, para mí, de las ciencias sociales, de la pedagogía, César Báez, amigo de la casa y de la docencia. El profesor Báez Quintero, nada menos, es licenciado en Ciencias Sociales, con maestría en Estudios Sociales de la misma universidad. Para fortuna nuestra tenemos al profesor César asesorando tanto trabajos de grado en el pregrado, en la licenciatura, como también asesorando trabajos de tesis en la maestría en Estudios Sociales. Y muy feliz de contarle a toda la audiencia que la semana pasada el maestro César Báez ya también tiene el título de doctor en Cultura y Educación en América Latina por la Universidad ARCIS, Arte y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile. Amigo, maestro, profesor César Báez, bienvenido una vez más a Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Maestro, muy buenas tardes, agradecerle la invitación y sobre todo que es un privilegio poder compartir con su merced. Con el profe Ricardo venimos caminando la senda pedagógica ya hace años. La diferencia es que él ya fue y volvió, yo hasta ahora estoy aprendiendo a gatear y ahí vamos de a pocos. Pero la vida me ha dado el placer de poder compartir las reflexiones de este libro que se llama Leer es resistir, de Mario Mendoza, al día de hoy. Entonces, de verdad, maestro, gracias por la invitación. Y aquí estamos listos y prestos a hablar de Leer es resistir, de Mendoza. Gracias, César, gracias por tus palabras tan elogiosas. Yo soy de verdad la persona que me siento muy feliz de tener tu voz, tu experiencia, tu camino aquí, hoy, en Toma Única. Vamos a iniciar con una etapa que me encanta, en tertulia. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Publicado por Editorial Planeta, Leer es resistir es la última publicación de Mario Mendoza. Una publicación donde nos comparte y socializa todas las influencias a nivel literario que tuvo, tanto en su infancia como en la adolescencia y por supuesto en su madurez como escritor. Un interesante texto para comprender mejor de dónde viene esa genialidad e irreverencia de un autor de culto, considerado así por las nuevas generaciones de lectores que valoran mucho su obra. De hecho, yo soy fiel testigo de esas filas interminables en la Feria del Libro cuando todos los jóvenes quieren que Mario les escriba en el texto que han comprado. Quisiera, antes de entrar en materia con nuestro invitado, el profesor Báez, leer un pequeño perfil biográfico para que toda nuestra audiencia se entere de la trayectoria y recorrido que ha tenido Mario Mendoza a lo largo de su carrera. En la presentación que hacen del autor en el libro editado por Planeta en este año 2022, nos mencionan en algunos apartes que nació en Bogotá en 1964, licenciado en Letras y graduado en Literatura Hispanoamérica de la Fundación José Ortega y Gasset, magíster en Literatura y autor de 19 novelas, cuentos y ensayos, en los que se destacan Satanás, publicada por Seis Barral en el año 2002, Buda Blues, Seis Barral en el año 2010, La locura de nuestro tiempo 2010, entre otros. Profesor César Báez, para iniciar, ¿por qué debemos leer este libro? ¿Qué impresión inicial, testimonial puede darnos de Mario Mendoza para que toda nuestra audiencia hoy, de la Pedagógica Radio, todos los maestros que nos escuchan en Bogotá, en Colombia y en el exterior y por supuesto toda la audiencia, se acerque a este libro? Pues maestro, voy a tomar particularmente lo testimonial. Hay dos cosas que me pasan con Mendoza. La primera,
hace unos buenos años, mi papá me muestra una película que se llama Soy Leyenda. Y a mi papá le llamó mucho la atención esa película, entonces el final me lo repetía y me lo repitió como en 3 ocasiones. El final de esa película, para quienes no saben y no voy a narrar la película en sí, pasa porque la cura del mundo está en las manos de una mujer que tiene una mariposa tatuada en el cuello. Y le dice la hija al protagonista en varias ocasiones: papá, mira la mariposa. Resulta que mi papá ya ha fallecido. Yo estoy dictando clase en un salón, Geografía del Conflicto, en una universidad privada, y en el último día, ya repartía notas y demás, se acerca una estudiante con un libro de Mendoza que se llama La importancia de morir a tiempo. Yo estaba empezando a dar los primeros pasos de ese duelo, de que él se hubiera ido de este planeta. Y lo curioso es que cuando ella se voltea, ella tiene tatuada una mariposa. Entonces eso me golpeó directamente, así como dicen testimonialmente, me golpeó en el alma y hace que se me vuelva como una devoción esa importancia de morir a tiempo, que tiene varios relatos de cómo es necesario dejarse morir en esta vida varias veces. Ese es uno. La segunda, que también hace parte de la vida misma y por eso digo lo testimonial, en La locura de nuestros tiempos se enuncia en parte, y también en la bitácora de un naufragio, estoy teniendo un momento complicado de tensiones el año pasado y leo una parte donde él retoma un poema nabo que lo lleva a él a tomar la decisión de dejar la docencia universitaria y dedicarse a escribir, que dice: salta, ya aparecerá el piso. Y eso hace que yo tome la decisión este año de empezar a dedicar el tiempo para finalizar la tesis doctoral y andar y a recorrer Colombia para volver a esa Colombia no contada. Entonces, de mi parte hay una gratitud muy grande con Mendoza, porque testimonialmente me ha impactado en 2 momentos fuertes de la existencia, y es lo que lleva a que en el momento en el que aparezca Leer es Resistir, pues automáticamente diga: tengo que leerlo. Entonces, como 2 curiosidades que me anclan a Mario Mendoza y que han estado también pues en ese recorrido de la existencia misma, del duelo y de las decisiones que todos tenemos que tomar con los días. Bueno, César, si me lo permites, hablas de tu padre y yo tuve la fortuna de sentarme en esa casa de la familia Báez Quintero allí en Duitama y conocer a tu padre. Entonces valga desde aquí un saludo fraterno en la dimensión en que se encuentre, porque siento que hicieron bien la tarea, César, y en realidad lo digo con la mayor alegría, ¿no? Esas salidas pedagógicas que hacíamos a Boyacá en el año 2011, 2012, cuando tú explicabas toda la parte geográfica, cartográfica, y yo por supuesto la parte cultural. Para mí esas salidas de campo fueron muy significativas por lo que aprendí del maestro César y por supuesto de los estudiantes que nos acompañaron. Has hablado de lo catártico que es este libro y yo también me siento identificado. Para nada les vamos a hacer spoiler a nuestros oyentes. Andrés, tranquilízate, y César, pero sí quiero decirles que a mí me emocionó, por ejemplo, a título personal, cuando Mario Mendoza evoca que el libro que lo sedujo en su adolescencia fue Papillón. Y a mí fue el libro que me regaló mi madrina, Beatriz Fernández de Soto, que en paz descanse, y en realidad me devoré ese libro en una semana. Yo me sentía Papillón. Y ni qué decir de las películas bíblicas que evoca él en ese inicio maravilloso. Por ejemplo, esas películas como Lo que el viento se llevó o Los 10 mandamientos o Ben-Hur, que era el actor protagonista que le encantaba a mi mamá, Charlton Heston. El libro que nos reúne hoy y que consideramos de vital importancia hablar de él, analizarlo, reflexionarlo, está estructurado en 3 partes, con su respectiva introducción, que Mendoza tituló El mutante solitario, y un epílogo, por supuesto, muy valioso, donde nos cuenta todos los pormenores de su libro cumbre, Satanás. Los títulos de cada libro son muy dicientes y consecuentes con su estilo literario. La primera parte la denominó Bordes. De esos bordes sí que sabe el profesor César. La segunda parte la tituló Pasadizos. Y la tercera y última se llama Extramuros. Todo el libro es una declaración y grito de vida y de desesperación. De una u otra manera, Mendoza abre su alma y nos confiesa todos los demonios internos que ha tenido a lo largo de su existencia. Y quiero detenerme en los demonios, en sentido lúcido y propositivo, ya que al leer este libro descubrimos de dónde viene esa genialidad.
las pinturas, películas, países, personas que lo han influenciado a lo largo de su vida y que le ha permitido ser el escritor que él siempre soñó con ser. Profesor Báez, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia? ¿Cuáles serían los apartados o vías de acceso más claves para disfrutar este libro? ¿Qué parte les sedujo más? Que de hecho yo confieso, había dejado a Mendoza hace 3 lustros. Yo me quedé con La ciudad de los umbrales, con Satanás, con Scorpio City, pero en realidad una revelación encontrar este libro escrito en pandemia. Sí, señor. Pues en sí, maestro, hay varios apartados. O sea, de hecho, creo que nos tiene aquí una persona que me llevó a hacer una publicación en redes y que afortunadamente el maestro Ricardo pudo leer, y es el momento donde él está hablando de su profesora de teatro y cómo lo llena en su existencia, lo cuestiona. Y esa mujer es compañera de un maestro de maestros, que es el maestro Jorge Plata. Yo tuve el privilegio de caminar y compartir escenario laboral con el maestro Plata, y cuando él narra y empieza a encontrar uno el nombre del maestro Jorge Plata en su personaje, el Rey Lear, automáticamente lo moviliza particularmente, y creo que todas las personas que llegaron a conocer al maestro en sus diferentes obras, a compartir, en el momento en el que uno lee el nombre del maestro Plata, automáticamente se siente conectado de alguna forma. Son muchos los apartados que tiene el libro, son muchos los relatos. A mí me parece, pero solo para apuntalar algunos, maestro. En estos días estamos hablando de un año más que se cumple del primer Nobel de Literatura que tuvo el país, de Gabriel García Márquez. 40 años. 40 años. Y la gente deja de lado que en ese momento él está casi que exiliado. Total, ¿cierto? claro. Y eso sí. Por ahí como que no se toca, y todo el mundo habla de que menos mal, que hicieron fiesta y que llevamos comparsas. Pero en el libro, por ejemplo, van a encontrar un relato muy particular sobre qué pasa con la espada de Bolívar. Porque parte de las razones que llevan a salir a Gabriel García Márquez de Colombia es el vínculo que muchos le dan y le otorgan con el M-19, que hace el robo de esa espada. Él hace un relato maravilloso en el centro de Bogotá, y ahí dice exactamente una descripción, inclusive con una crónica periodística, que los invitaría a acercarse. Un tercer rasgo que también quiero poner sobre la mesa es como esos elementos espirituales que él trae en este texto. Total. Que no solo en este libro los hace, ¿sí? Él tiene por acá un relato sobre un señor que un día decide leer en un parque y empieza a conectarse con la familia de alguien que iba a ese parque a leer. Eso es una relación espiritual muy fuerte. También pasa por ahí por hablar por un karma, el karma de una señora, Sofía, no va aquí a narrar el libro, cierto, pero los voy a dejar iniciados, de un encuentro que él tiene en Villa de Leyva. Cualquiera que haya pasado por Villa de Leyva, cuando empieza a leer ese relato, se va a sentir tocado en su existencia. Y finalmente, otro que quiero apuntalar, maestro, es a quienes nos capturó, atrapó la película El Padrino. Total, ¿sí? Así es. Él se cuestiona en su serie y dice, hay un amigo que me hace pensar por qué se llama El Padrino. Y yo debo confesar que venía pensando como Mendoza, que esa película recibía el nombre por el mayor de la saga de los Corleone. Claro. ¿Cierto? Pero hay una escena maravillosa que él describe a detalle y que lo lleva a uno a decir, no, tengo que volver a ver la película, sentarme a ver esa escena de forma muy pausada. Total. Y analizar lo que está colocando ahí sobre la mesa. Yo diría, en primera entrada, maestro, solo algunos de parte de esos relatos resaltaría como esos que colocó aquí sobre la mesa. Bueno, varias cosas. Te agradezco que evocaste al Padrino, y una invitación a toda nuestra audiencia de Toma Única que escuchen una emisión muy interesante que hicimos ya hace algunas semanas con el profesor Alfonso Torres Carrillo, que de hecho estoy muy agradecido. Ya tiene muchas descargas el programa del Padrino, porque esos 50 años tenemos que volver a evocarlos. Y vamos a darle crédito a esa mujer que sedujo casi el amor platónico de Mendoza, la maestra Carlota Llano, que nada menos en El Rey Lear hacía de Cordelia. Entonces, describir la escena en que el joven Mario Mendoza llega al Teatro Libre, quiere decirle todo a su maestra, pero al ver que lo engañaba con su esposo, compañero, el maestro Plata, eso es fascinante, me parece icónico. El amor de la adolescencia. Ese amor de la adolescencia. Entonces, como el programa de hoy lo estamos articulando con literatura, teatro, pues viene la música, y viene un señor
Rubén Blades, el hombre que también sedujo a Mendoza en su literatura y que por supuesto, no sé si recuerdas, César, hay un momento en que mencionan que pone el tema de Rubén Blades. Entonces, qué mejor que escucharlo en uno de sus mejores interpretaciones, Maestra Vida. A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de nieblas y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, de injusticias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos. Y así Maestra Vida. Esta es la Maestra Vida de Rubén Blades, pero perfectamente podríamos decir que Leer es Resistir es la Maestra Vida de Mendoza. Tema icónico de la discografía de este poeta del pueblo, el hombre de la salsa social, panameño universal, que nos regaló tantas canciones que quedaron en la memoria del alma del Caribe. El Cantante, Plástico, Decisiones, Camaleón, Paula C., entre otras. Y la estamos escuchando en esta emisión porque las canciones de Rubén también están en la memoria musical de Mendoza. De hecho, menciona a Rubén Blades en uno de los capítulos de Leer es Resistir, cuando evoca una rumba de la que casi no regresa. De todos los apartados tan significativos del texto, quisiera compartir uno de los que causó en mí más emoción. Es una alusión directa al por qué leemos y por qué el leer nos transforma, nos hace ser mejores personas. Leemos también para modificarnos a nosotros mismos, porque la literatura nos enseña a salir del yo y a ver el mundo desde los ojos de nuestros semejantes. De alguna manera, entonces la lectura nos emancipa, nos libera del ego, de la importancia personal, y gracias a esa revolución interior e íntima es que nos permite soñar con una sublevación general. Por eso les anunciamos desde ahora a los tortugones amoratados, como los llamaba Cortázar, que se cuiden de nosotros, porque la fuerza bruta puede ser más contundente y letal sin duda, pero la inteligencia es la única que cambia la historia y que nos permite elevarnos sobre nuestra mísera condición humana. Por eso seguiremos pintando y escribiendo poesía, seguiremos rodando cortos y documentales, seguiremos dibujando cómics y novelas gráficas, seguiremos danzando en la mitad de las avenidas, nuestros pasos de hip hop con rabia y euforia al mismo tiempo. Seguiremos grafiteando los muros de Caópolis para convertirla en un museo de nuestra propia desesperación. Seguiremos tocando nuestras guitarras y nuestras baterías hasta altas horas de la noche.
y entonaremos nuestras canciones como un himno que busca dar testimonio antes de la caída definitiva en las tinieblas. Y ante todo, dice Mendoza, seguiremos leyendo porque las páginas que amamos en medio del infierno que vivimos día a día son nuestra única redención posible. Maestro César Báez, es inevitable no hablar del concepto de ciudad. A propósito de esa caópolis que habla Mendoza, de esas alusiones a todas las ciudades que Mendoza se refiere en el libro. Frente a esta inquietud, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cuál es la imagen icónica de ciudad que nos ofrece Mendoza en este libro? Bueno, maestro, por ejemplo, solo para dar algunas líneas frente a la idea de ciudad de Mendoza, yo creo que a Mendoza le he encontrado uno de los relatos más fascinantes que yo he podido ver de una favela. El relato lo tiene en La locura de nuestros tiempos con Vilacanoa, se llama. Y es la descripción de una favela, está en Río de Janeiro, que son solo subterráneos. Entonces él cuestiona cómo vive la gente allá y en parte ese fragmento que su merced está leyendo lo pone sobre la mesa. Somos porque hay un otro. Esa gente que vive en Vilacanoas, finalmente si le pasa algo necesita del vecino, porque usted ni siquiera pasa un carro. No hay forma de que haya un medio de transporte que lo saque de allá. Los niños cada cuanto en la luz, no hay parques. Entonces él cuestiona y dice qué imagen de ciudad llega a tener un niño que se forja en Vilacanoas, que no ve un parque, que no ve una cuadra. Entonces él jocosamente dice qué tipo de lobos son los que terminan creándose en Vilacanoas. Y en este texto, solo para hacer alusión a una parte, él está haciendo el relato de un investigador particular, de uno de sus estudiantes que quiere hacer una investigación brutal, que yo la primera vez también quiero confesar que la encuentro en un texto. Y es que él dice, me voy a remitir la página 148, dice, nos enseñan la historia de los famosos, de los que entraron al cielo, nos dicen desde chiquitos que debemos ser exitosos, brillantes, los mejores de nuestra generación. ¿Por qué nadie ha escrito la historia de los otros? La crónica del descenso. Y de hecho, parte de ese relato le muestra a un estudiante que está empecinado en levantar la historia de vida de los habitantes de Cachi. Así es. Cosa que me parece maravillosa. Y eso lleva a que haya un tipo de ciudad, y es esa ciudad que en los relatos uno encuentra el centro, que es la que él recorre, en medio de toda la oferta cultural y gastronómica, si lo quieren poner así, recreativa que tiene el centro de Bogotá. Y esas calles que también difícilmente se transitan porque tienen unos imaginarios, ¿cierto? Es prudente ver que dentro de la ciudad existen ciertas calles, ciertos espacios como Vilacanoas, que son subterráneos y que pertenecen a unos otros por los cuales difícilmente se pregunta la gente. Y existen en medio de nosotros, transitan con nosotros, viven con nosotros también. Y de cierta forma podemos decir que existimos porque hay un otro. Entonces, ese que está haciendo esa ciudad también existe dentro de la misma ciudad que nosotros caminamos, recorremos, transitamos. Y yo creo que Mendoza en eso es un mago. Conoces a Bogotá underground, ¿verdad, profe? Sí, esos subterráneos, siempre, desde Scorpio City, sí, las evocaciones de Campo Elías Delgado caminando en el barrio Teusaquillo o en La Soledad o en el mismo Chapinero. Y para los que alcanzaron a conocer el Cartucho, los recorridos de hablar de esa zona que tenía un imaginario muy pesado, pero que existe y que todos sabemos que está y que existe en esa ciudad. Un saludo fraterno para los maestros Alexander Celi, decano de la Facultad de Humanidades, y al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, por su apoyo incondicional para este proyecto de facultad. Toma única y, por supuesto, el semillero de investigación Arterias Culturales que se articulan. Hoy estamos en la emisión 147, hablando de leer es resistir. De las evocaciones más significativas que han hecho de este libro, profesor César y amable audiencia, quisiera referirme a la que escribió Iván Gallo, unas palabras que me parecen muy pertinentes para visualizar otra mirada sobre Mendoza. Dice Iván Gallo, tengo 44 años y me perdí a Mario Mendoza hace 20, cuando podría haber incendiado aún más la fiebre que me consumía por los libros. A comienzos de este siglo daba pena tener un libro de Mario. Muchos leían a escondidas Satanás, un éxito de ventas absoluto que se disfrutaba como el mejor tráiler, directo y seco, como un batatazo.
se distanciaba del barroco del realismo mágico que hicieron que críticos como el de Cromos destrozaran su primera novela, Scorpio City, crudísima novela urbana, en una época en donde los literatos de nariz respingada consideraban de mal gusto hablar de Bogotá y por supuesto de Mendoza. Fue la maestra María Mercedes Carranza quien en un artículo publicado en Semana empezó a darle valía a la obra de uno de los más maltratados creadores de la literatura colombiana. Todos los presagios de que la fama y el talento de Mendoza se apagarían pronto se disiparon 2 décadas después. A los 58 años mira para atrás y escribe las memorias de lo que siempre ha sido él, un lector. Un tipo que amaba tanto los libros que terminó ganándose la vida escribiendo. Mientras en los colegios del país los profesores castran lectores poniéndolos a leer aún La Celestina de Fernando de Rojas, Mario crea con Leer es Resistir el más ameno de los ensayos para incentivar la lectura entre muchachos desde que Estanislao Zuleta leyera en la Universidad del Valle sobre la lectura. Qué testimonio tan bello hace vocación aquí Iván Gallo. En el imperio de la tecnocracia, la importancia que tiene Leer es Resistir es capital. Lo que importa no es la inteligencia, sino la imaginación. Hace 40.000 años, nada menos, los neandertales echaron de Europa a los sapiens, en los que fue la primera guerra de la humanidad. Se refugiaron en África durante 1000 años. Crearon sus dioses, sus universos, y con ellos regresaron al continente insuflados de fe, que pudieron arrasar con todos los neandertales y ser la especie que domina la tierra. No fueron las armas, fueron nuestros dioses los que nos pusieron donde estamos. El verdadero poder es el de crear mundos y por eso todo lector es un aprendiz de mago. Dice con clarividencia este taumaturgo al que hasta los críticos más pretenciosos tenemos que reconocerle la importancia capital de una obra que gana con los años y que gracias a su conecte con los más jóvenes fomenta la lectura en la era del TikTok. Les invito ahora, amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos para hablar de Leer es Resistir. Todavía nos queda mucho, profesor Báez. Sí, señor, así es. Aquí los esperamos. Y tengo amigos conocidos y enemigos, amores que me han querido y rostros que niegan verme. En la Universidad Pedagógica Nacional formamos maestros y maestras comprometidos con la construcción de paz y justicia social. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Si eres egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y quieres enterarte de estímulos, beneficios, convocatorias y actividades académicas y culturales, consulta egresados.pedagogica.edu.co. Centro de Egresados, regresando a los lugares donde amamos la vida. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Si quieres estudiar una licenciatura en el área de humanidades, te invitamos a ser parte de la comunidad UPN, donde contamos con la Facultad de Humanidades, que ofrece 4 programas de pregrado. Licenciatura en Ciencias Sociales, licenciatura en Filosofía, licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y francés, y licenciatura en Español e Inglés. Durante tus estudios tendrás la oportunidad de ampliar tus conocimientos, de hacer parte de semilleros de investigación, grupos culturales, de conocer los territorios nacionales y las comunidades, de aplicar intercambios académicos nacionales e internacionales y de graduarte de la mejor universidad formadora de maestros. Inscripciones abiertas hasta el 18 de noviembre de 2022. Mayor información en el portal institucional upn.edu.co.
Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. ¿Sabías que los estudiantes de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional logran, a través de la incursión en diversas áreas del conocimiento y la enseñanza, generar conocimientos científicos y pedagógicos reconocidos a nivel nacional e internacional? Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. ¿Por qué la Universidad Pedagógica Nacional es la educadora de educadores? Porque es la líder en los procesos de inclusión en donde el ser humano es tenido en cuenta desde su integridad y se hacen procesos de acompañamiento para que los estudiantes estén bien y se sientan bien y asimismo puedan ser líderes en cada uno de los contextos donde se desarrollan. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Kansas City, I come. Bien, de todas las reseñas que se han escrito sobre el libro en los últimos meses, quisiera compartirles unos fragmentos de Juan Pablo Leaño en su blog Al Poniente. Nos dice: lees esto y sigues exactamente igual, una pérdida absoluta de tiempo. Pobreza, lee libros que te cambien la vida, no que te entretengan. Fue este comentario que leí hace unos días en una publicación de Instagram sobre el lanzamiento de Leer es Resistir, el cual me motivó a realizar la presente reseña crítica. Dudo que el que haya hecho esa afirmación lea este texto, pues a duras penas me leen mi familia y mi novia. Sin embargo, si usted, querido detractor, lo está leyendo, podría tomarse esta reseña como una contrarrespuesta a su comentario. Leer es Resistir es un libro que va más allá de una explicación sobre la importancia de leer. El mensaje que pretende dar el autor en su texto es una respuesta a las preguntas que hoy en día nos estamos haciendo en el país. ¿Cuál es el camino para llegar a la paz? ¿Qué tenemos que hacer para dejar de ser un país violento? Y finalmente, ¿cómo podemos dejar atrás la polarización? La obra de Mendoza nos permite evidenciar que estamos en un país tanto de funcionarios públicos como civiles, que pretenden repartir bala porque sí y porque no. A pesar de esto, el texto permite también adentrarnos por unos segundos en una nación dominada por el arte. Muchos dirán que el arte es un fenómeno que solo permite entretener a las personas o que simplemente sirve para pasar el rato. Pero al realizar una lectura detallada de Leer es Resistir, se puede descubrir el verdadero mensaje del arte. Es simple descifrarlo, sino que el sistema nos ha ocultado desde un principio. Lo contrario a la violencia y a la barbarie es la felicidad y el bienestar. Ahora, ¿dónde se puede encontrar esa felicidad y ese bienestar? Probablemente en distintos espacios, pero sin duda yo diría que se podrían hallar fácilmente en conciertos, donde miles de personas cantan hasta quedarse sin voz y lágrimas, en cines, donde expectantes se sientan durante 2 horas a disfrutar una película cientos de personas, o por qué no, en los millones de parques, bibliotecas, sillas o camas que reciben a personas con un libro que les cambiará la vida. Eso, señoras y señores, es el arte, la felicidad. Profesor Báez, usted que viene recorriendo el país y nos ofrece unas narraciones visuales y humanas muy bellas a través de sus videos, ¿qué nos puede decir a propósito de esta reseña? Sabemos que el arte, la cultura, es una de las principales herramientas para debatir, contrarrestar y, por supuesto, atacar a la guerra. Recordemos a Picasso con el Guernica, a Obregón con la violencia, las fotos de Jesús Abad Colorado en El Testigo, las instalaciones de Clemencia Echeverry y Doris Salcedo, las auras anónimas de la maestra Beatriz González, las pinturas de Luis Caballero. Bueno, los ejemplos afortunadamente para nosotros son miles. ¿Qué nos puedes decir en esta relación literatura y emancipación? La literatura como resiliencia. Pues maestro, la idea de Buscando al Profe, por si lo quieren buscar en YouTube, que tiene los relatos de esos profesores que están en medio de las montañas colombianas, donde, como muchos de ellos me han dicho, allá solo llega el hambre y la señal de radio.
Es una maravilla, esto es un privilegio estar acá hoy. Esto es un sueño. Pues para los que fuimos creados por el abuelo que andaba con el radio al hombro. Con el transistor. Pero en esa Colombia donde no llega sino el hambre, como muchos de ellos me han dicho, la posibilidad de leer es compleja. Y es compleja porque la lectura casi que se forja a partir de un hábito. Y ese hábito pasa también porque muchos de sus papás en medio de la ruralidad colombiana no tienen procesos ni siquiera de escritura o de lectura en muchos casos. Entonces es muy complicado, pero lo maravilloso de la literatura, incluso del arte, si ustedes buscan Buscando al Profe, va a aparecer un profesor en medio de una vereda en Caldas que hace con la música una cosa maravillosa, maestro. Es tener una sinfónica rural, ¿sí? Y eso es parte de permitirle al otro ser, de tener opciones de vida y de existencia, que no solo la posibilidad sea el día de mañana hacer minería, que bien complejo sí es y bastante duro ese trabajo, sino poder agarrarse o armarse de un instrumento para tener otras posibilidades de vida. Y en el campo de la lectura, en este caminar, maestro, yo creo que está como la lectura de la lógica de la urbe y de la élite, la lectura como estilizada, ¿no? Que también cuestiona mucho Mendoza en el libro. Es decir, aquí si usted no lee tal autor, no hace parte del círculo de los que somos leídos. Los privilegiados. Pero recorriendo el país, en medio de las trochas que todavía están en Colombia, ¿cómo se puede hacer para que un joven lea? Entonces, personas como Mendoza que tienen textos, aparte de sus novelas, que son fragmentos de 4 o 5 páginas donde narran una historia, es una muy buena posibilidad de permitirle a ese otro cuestionar y cuestionarse en la existencia misma de lo que le está pasando en medio del conflicto armado que sigue estando empotrado en varias de las regiones de Colombia, y ver opciones. Y cierro con esto, maestro. En Puerto Nariño, el pesebre de Colombia, encontré en la biblioteca pública una cosa maravillosa. Los estudiantes de 11, en medio de su labor social, van al hospital a leerle libros a las personas de la tercera edad. ¡Qué belleza! Eso debería replicarse a nivel país. Y estoy hablándoles de Puerto Nariño, empotrado en el río Amazonas, ese lugar maravilloso donde van todos los extranjeros y que no hay agua, ¿no? Hay agua para el Decameron del extranjero, pero para el que vive allá, pues no tiene agua. Entonces, opciones y posibilidades desde la lectura hay y muchas, y una invitación a dejar de hacerla como tan estilizada, privilegiada de ciertos círculos de autores. Bueno, por favor, no olviden la página que nos menciona nuestro invitado, el maestro César Báez, Buscando al Profe. Créanme, móntese en esa moto. Aprendemos mucho del país que vemos a través de los ojos del maestro César. Vamos a volver ahora a Janis Joplin. Ya nuestro hombre del Control Master, Andrés Mendieta, nos está listando una canción que en español sería Pedazo de mi corazón, Piece of my heart. Gracias, Janis Joplin. Volvamos a tu voz, volvemos a tu esencia, a tu poética hecha canción. I'll be standing on the corner, 12th Street and Vine. La Pedagógica Radio. Possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on and take it. Nos dice Mario Mendoza en Scorpio City, a propósito de Janis.
Es una lástima que no tengas ni idea de lo que estás escuchando. Se trata de la reina, hermano, Janis Joplin, cantando Piece of My Heart, pedazo de mi corazón. La voz de la reina entra como un himno traído de otro mundo, como una caricia, como una invocación mágica, como un amuleto que nos protegerá en medio del desastre, como lluvia, como fuego, como un pájaro suspendido en la mitad de su vuelo, como un idioma irreconocible, como palabras milagrosas, como conjuros, como una lengua sagrada, como puro verbo esencial en su más casto origen. Finalmente, César, ¿qué más podemos decir de este libro que nos convoca el día de hoy? Que debo decirte un saludo fraterno para todas las personas que por el interno me están saludando y están en sintonía. Estamos haciendo la tarea porque me dicen que van a comprar el libro, que lo que estamos hablando y escuchando los sedujo. ¿Será que este libro sí nos puede de una u otra manera ver otra manera de entender el país y entender a Mendoza? Pues maestro, yo he hecho la tarea de llevarme el libro en esos recorridos que he hecho en la moto por las trochas del país y le digo que hay cosas que cuando uno las vive y empieza a leer relatos de Mendoza hacen que sea aún más significativo. Hace unos días, rememorando el Premio Nobel de Literatura que está muy bien en el país, se habla mucho de las mariposas amarillas. En Putumayo, en medio de los grandes lotes que tienen campos minados, se la pasan unas mariposas azules. Un elemento muy poético en medio de esos campos donde no uno puede ni siquiera parar en la moto porque están los del cartel de Sinaloa atentos a hacer presencia territorial en la misma, como aparecen esas mariposas. Leer es resistir es una posibilidad. Yo creo que y algo que compartimos los tres con la venia de su merced y obviamente con el permiso de Mario Mendoza, es Papillón. A mí, lo mejor que me pudo haber hecho mi mamá en la vida fue a ese niño de 8 años haberle prohibido leer Papillón y haberle puesto ese libro con un candado en una biblioteca. Porque automáticamente genera un efecto contrario. Claro, entonces, la prohibición seduce más. No se imagina la odisea nocturna para poder abrir ese candado y poder leer algunas páginas de Papillón y que no se dieran cuenta que estaba leyendo a Papillón. Pero hay una posibilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de un país en esos recorridos que aún no tiene internet, maestro. De gente que le dice a usted, voy a ir a 3 horas a Mocoa, por ejemplo, y cuando esté en Mocoa voy a tener internet, profe, mándeme el enlace de YouTube. Déjeme ver qué es lo que grabó. O profe, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir tal libro? Porque eso de las librerías están en ciertas ciudades. Eso tampoco es que uno llegue a Puerto Guzmán y haya librerías cada media cuadra en el casco urbano, ¿cierto? Entonces, la lectura como una posibilidad, la lectura como ese lugar donde en Colombia ni siquiera llega internet, ¿sí? Pero sí llega la posibilidad de tener un libro, de no enseñarlos a odiar la lectura con ciertos textos que se han vuelto como cumbres, sino una posibilidad de leer a un Mendoza, y no solo a Mendoza, ya al final hablaremos de otros si me lo permite, claro que con sí. La opción de decir, lea porque el que lee vive varios mundos a la vez, así en contextos bastante complejos donde, repito, aún el conflicto armado es pan de cada día. Hay un párrafo del libro antes de irnos a aguja y vinilo que yo sí quiero leerlo, César, porque me parece que es contestatario, crítico y debemos leerlo. Es la crítica que hace Mario Mendoza a la universidad a nivel general. Recordemos que Mendoza durante una década fue profesor de la Javeriana, pero llegó un momento en que él dijo, no voy a seguir en esto, no me siento honesto haciendo esto, entonces me parece que es importantísimo hacer esta vocación. Página 104. Durante los años 90, sin embargo, cuando nosotros ingresamos a la academia como profesores, el capitalismo logró ahogar esos sueños reformistas del movimiento universitario de los años 60 y 70 y convirtió la universidad en una empresa eficiente que debe generar ganancias económicas. No se cuestiona mayor cosa, no se investiga nada importante, no se crea nada que busque un mundo mejor, no se enseña a combatir la injusticia, nadie se rebela, nadie cuestiona, nadie se opone. Hay una obediencia tácita en la nueva empresa pedagógica. Los profesores son empleados eficientes que llenan planillas de acreditación, dictan sus clases con horarios a tope y están allí no para cuestionar nada, sino para generarles divisas a los patronos. Los grandes
grandes consorcios económicos. Los alumnos son clientes a los que se les vende ese producto enlatado que deben consumir sin mirar siquiera la etiqueta. Y todo el mundo callado y con la cabeza gacha. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile liso. Y ahora es una canción con un fondo de música afrocubana. Esta canción se titula Todos Vuelven. No importa lo lejos que estemos, siempre estamos con nuestro país, con nuestra tierra en el alma, en la mente. Todos vuelven. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, cuántas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, solo el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer. Nos dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice con voz misteriosa de nado y de rosa, de luna y de miel, que es santo el amor de la tierra y que triste es la ausencia que deja en la tierra. Que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia. Y sí, señores, estamos escuchando a Rubén Blades, y digo nuestro, porque un cantante como Blades no le pertenece a un país sino a un continente, en nuestro caso el continente americano. El disco se titula Rubén Blades y Son del Solar en vivo, grabado en Estados Unidos en el año 1989. En la banda participan varios brillantes músicos: Oscar Hernández, Mike Viñas, Ralph Irizarry, Eddie Montalvo, Arturo Ortiz, Robert Amén, Roger País, Mark Quiñones y nada menos en los trombones, los maestros Ángel Papo Vázquez, Leopoldo Pineda. Mejor dicho, tremendos maestros. El álbum contiene 2 discos, fue producido por el propio Rubén con MTM y la canción es Todos Vuelven de César Miró. Lo trajimos haciendo una metáfora de lo que significa la letra de la canción. Para nosotros en esta emisión sobre leer es resistir, todos vuelven al país que nacieron, a nuestros padres, a nuestros abuelos, al vecindario de la infancia, a nuestra primera escuela, a los colores de nuestro barrio. Todo lo expresado en la canción lo menciona Mendoza en este libro, lleno de nostalgias y de recuerdos para él. En toma única, El Escape. Llegamos al cierre de nuestro programa, la sección de Escape. Siempre traemos a toma única
a la literatura, al arte, la música, el cine, los audiovisuales, los cómics, el graffiti, todas las recomendaciones que nuestros invitados quieran realizar a nuestros oyentes, ya sea por la temática de la emisión o porque hacen parte de las emociones, gustos, pasiones de nuestros invitados. Maestro César Báez, antes de darnos sus recomendaciones, queremos agradecerle por parte de la Pedagógica Radio y en el mío propio por su participación esta tarde en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Gracias de nuevo, maestro César Báez, y recuerde que esta siempre será su casa, no es una frase de cajón. Qué emoción siempre tenerte aquí, hablando de tus viajes, del camino. Qué lindo, estás haciendo un recorrido por el país que es inevitable no pensar en Fernando González Ochoa, el maestro de viaje a pie, y tú estás haciendo muy bien ese viaje. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, agradecer la oportunidad de compartir estas reflexiones, estas letras que cuando uno va andando las trochas, como que las va sintiendo más fuerte todavía en esa Colombia no contada. Obviamente también agradecerle a Andrés en el máster por toda su disposición. Y para cerrar algunas como pues un compartir más que reflexiones o conclusiones, como dice la gente en el campo, compartirles lo siguiente. Primero, un saludo enorme a mi mamá que debe estar en Brasil, en Aracatuba, Brasil, escuchando. Gracias por encontrar un dispositivo pedagógico como encerrar un libro. Funcionó, se lo agradeceré toda la vida y aquí me tiene leyendo. Segundo, la posibilidad de dejar de lado esa mirada como de edad media y escolástica, donde solo algunos pueden tener los libros y tienen que ser ciertos libros, y seguir estilizando la lectura. Con la venia del maestro Mendoza, yo quiero ponerles a dos autores colombianos hoy sobre la mesa también, que hablan de esa Colombia no de una forma muy similar a como lo hace Mendoza, porque cada pluma tiene su estilo, ¿cierto? Pero que sí le permiten a uno reflexionar. El primero es Wilmar Javier Díaz Santamaría. Tiene dentro de sus textos está uno que se llama El arte de sobrevivir en Colombia. Así como el texto de Leer y resistir, hay varios fragmentos, lo pueden conseguir. Decálogo del buen amante es de los que más se ha vendido del hombre, porque en este país somos muchas veces de títulos, ¿cierto? Y una pluma que es de la egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, que es Freddy Alejandro Cabezas. Él tiene dos textos que los invito a leer: Tomad y bebed, para los que piensan que en Bogotá nunca se ha cometido una masacre, ojalá puedan leer Tomad y bebed. Y Miércoles de ceniza y la expiación de todas las culpas. Creo que es una de las investigaciones más excelsas que se ha hecho sobre las tomas al Palacio de Justicia, como para dejar de repetir cosas y empezar a entender qué fue lo que pasó con esa operación en detalle, de forma muy minuciosa. Entonces, invitarlos, como dice Mendoza, a leer como una posibilidad de seguir existiendo en un país donde a veces y en ciertos lugares geográficos existir se complica bastante con los días y el entorno en el que se vive. Así es, muchas gracias, profesor César Báez. Amable audiencia de Toma Única, gracias. Un agradecimiento especial a todos ustedes por su audiencia. Por favor, no olviden, pueden escuchar nuestros programas en iVoox, en Spotify y por supuesto en la página institucional de la Pedagógica Radio. Hoy estuvieron con ustedes en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Andrés Mendieta, en redes sociales y apoyo a las piezas publicitarias Marta Rodríguez, Lorenzo Contreras, y a todos los estudiantes integrantes del semillero de investigación Arterias Culturales. Un saludo fraterno y grande a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Quiero dejarlos con la voz de Mario Mendoza, haciendo en su propia voz uno de los fragmentos más críticos y dicientes de este significativo libro que nos convocó esta tarde. Leer es resistir. Gracias, Mario Mendoza, y gracias a toda nuestra audiencia. Que lo disfruten. Lecturas en medio de la peste. Leer es resistir, de Mario Mendoza. Los libros siempre han sido mis mejores aliados, mis recetas infalibles, mis estimulantes cuando todo alrededor parecía apagarse o desaparecer. Y espero poder transmitirles ese secreto a los lectores.
Leemos para ser muchos, para multiplicarnos, para devenir multitud, y eso implica un agigantamiento, un fortalecimiento que nos puede salvar en grandes momentos de adversidad. Leemos para ser Carmen, Carlos y Leticia, para cruzar los desiertos africanos y los mares del sur, para vivir en callejones miserables en las favelas de Río de Janeiro y en los palacios más elegantes de Luxemburgo, para experimentar la cobardía, los celos, la locura y a su vez la alegría, el heroísmo y la nobleza. Leemos para hundirnos en las tinieblas espesas de nuestra desesperación y para rozar, aunque sea brevemente, los meandros sublimes de la jovialidad dionisiaca. Aprender a leer literatura es comenzar a reinventar la realidad, a modificarla y a salir de ella también en excursiones por realidades paralelas. Es convertirse en un demiurgo. Casi nada. Por eso es tan peligrosa. Por eso los libros se censuran, se queman, se esconden, se prohíben. Por eso a uno le enseñan a leer con argumentos falaces, porque tienen miedo de lo que uno pueda hacer con ese poder. Entrar en la literatura es ver gigantes, donde los demás solo ven molinos de viento. El iniciado intuye mensajes que le son enviados en los poemas de Alejandra Pizarnik o de Roberto Juarros, advertencias que le llegan en los versos de Cavafis, confirmaciones que están detrás de las palabras de Alfonsina Storni. Y eso convierte a ese aprendiz de brujo en alguien ingobernable, insumiso, en un anarquista furibundo, en una amenaza para los poderes del establecimiento. Leer es ya en sí mismo un acto de desobediencia frente a las políticas de la productividad capitalista. Y por encima de todo, leer es una fuerza que significa emancipación, resistencia y resiliencia. Los lectores no deseamos igual, no soñamos igual, no anhelamos lo mismo. Navegamos por aguas prohibidas, profundas y muchas veces turbulentas. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.